Los complejos de Moisés. Aun cuando el melancólico posea más talentos naturales que ningún otro temperamento, a menudo descuida los mismos debido a un exagerado complejo de inferioridad. Los melancólicos son perfeccionistas. Por consiguiente, rara vez están satisfechos con lo que ellos mismos hacen o hacen los demás, porque no alcanzan el altísimo nivel que se han fijado a sus normas. Al melancólico que no cuenta con la ayuda del Espíritu Santo, le resulta casi imposible recibir cortésmente elogios o felicitaciones. Sea que dirija una orquesta o juegue un partido de fútbol, recuerda siempre sus errores y no sus éxitos. Los padres deben cuidarse muy especialmente de esta tendencia en un hijo melancólico y actuar con inteligencia, pues las críticas dejan profundas huellas en su naturaleza sensible y los descorazona para intentar nuevos esfuerzos. Cuando se le pide que se encargue de la ejecución de un proyecto, el melancólico pone en juego su complejo de inferioridad con una serie de excusas. Si logran persuadirlo de que lo haga, generalmente lo hace a la perfección. Cuando finalmente se despoja de sus excusas, el señor melancólico comprende que su resistencia nace de su instinto de autoprotección. Su aversión a la crítica, provenga de sí mismo o de otros, es mayor que su deseo de ejecutar la tarea. Las excusas que Moisés le dio al Todopoderoso Dios durante su conversación frente a la zarza ardiente son un clásico ejemplo de la pobre opinión que de sí mismo tienen los melancólicos. Veremos cada una de estas detalladamente para ver cómo un hombre sincero y talentoso puede vivir muy por debajo de sus reales posibilidades. Afortunadamente Moisés respondió a pesar de las excusas, y los sucesos posteriores probaron que podía realizar lo que creía imposible. Los melancólicos nunca deben confiar en sus sentimientos como guía para mostrarles la puerta de una oportunidad dada por Dios. Deben, en cambio, someterse a Dios y ser guiados por Él. Entonces, sí pueden hacer suyas las palabras de Filipenses 4:13 y saber que Dios suplirá a todas las necesidades, recordando al mismo tiempo que, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Primera excusa. No tengo ningún talento. Después de aparecérsele a Moisés en la zarza ardiente y de revelarle su plan de largo alcance para sacar a los hijos de Egipto y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, Dios le dijo a Moisés: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3:10. Moisés puso al descubierto su complejo de inferioridad al responder: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y que saque de Egipto a los hijos de Israel? En otras palabras, lo que Moisés respondió en realidad fue: no tengo ningún talento. Moisés menospreció su capacidad personal, por ello trató de no poner sus talentos a disposición de Dios. Muchos melancólicos de hoy en día adoptan la misma actitud. La respuesta que Dios le dio a Moisés tiene tanta vigencia para el cristiano del siglo XXI como para el escogido líder de Israel. La promesa de Dios fue muy clara: yo estaré contigo. Sería de gran ayuda a todos los cristianos melancólicos que estudiaran la Biblia para descubrir de qué manera provee Dios a los suyos. Al leer las Sagradas Escrituras descubrimos que cuando Dios les habló a Adán y a Eva, a Noé, a Abraham, a Moisés y a los profetas o a los reyes, siempre les prometió guardarlos y fortalecerlos. Lo mismo les prometió Jesús a sus discípulos antes de abandonar la tierra. En Mateo 28, del 18 al 20, antes de encargarle la gran comisión que ordenaba a los creyentes ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, Jesús concluyó diciéndoles: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué mayor seguridad podría pedir un melancólico
que lucha contra su complejo de inferioridad? Si alguno de mis lectores es un cristiano melancólico, propenso a rechazar la oportunidad de servir a Cristo, sugiero que recuerde la promesa de Dios de que ciertamente Él estará contigo. En realidad, y puesto que mora en nuestras vidas en la persona del Espíritu Santo, ni siquiera necesitamos talento para servirle. Necesitamos simplemente responder a su dirección. Segunda objeción: no sé teología. La segunda excusa que esgrimió el melancólico Moisés para no servir a Dios fue tan pobre como la primera. Supuso que cuando fuera a sacar a Israel de Egipto, la gente le cuestionaría que hubiera sido comisionado por Dios, por lo cual preguntó: ¿qué les voy a responder? Moisés fue educado en la cultura egipcia, pero no lo estaba aún en los principios rectores de Dios, y sabía que muchos de los israelitas criados en la tierra de Gosén habían sido educados en la fe de sus padres. Muchos cristianos modernos aducen ignorancia como una excusa para no testificar de Cristo. Antes de compartir con otros lo que Jesús hizo con ellos, imaginan que un escéptico les va a formular preguntas filosóficas o teológicas que no podrán contestar, y por ello se echan atrás y ni siquiera intentan hacerlo. Al preparar Jesús a los 70 mensajeros del reino, les aseguró: en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dios se reveló a Moisés como soberano, omnipotente e inmutable al decirle: yo soy el que soy. Procedió luego a informarle a Moisés que Él era Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que prometió liberar a Israel, y que Moisés era el encargado de hacerle llegar esa promesa. De una manera vital, así es como obran los cristianos que hoy en día comparten su fe con otros, atienden sus necesidades y se ponen al lado de la justicia. Nosotros revelamos la naturaleza de Dios, tal como nos la ha revelado la palabra de Dios, y hacemos conocer las promesas de Dios a los hombres que están perdidos espiritualmente. Con el Espíritu Santo como nuestra ayuda y como nuestro instructor, y la palabra de Dios en una versión asequible a todos, cualquier cristiano puede servir a Dios antes de dominar la Biblia. No es indispensable ser un seminarista o un graduado de una escuela bíblica para hacerlo conocer a otra persona. No se trata de cuánto sabemos, sino de cuánto nos preocupa. Alguien ha dicho que la llave que abre las puertas del éxito de una vida cristiana no es la capacidad, sino la disponibilidad.